¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la obra y el legado del Papa Francisco con otro notable invitado, Juan José Tamayo, teólogo directamente desde Madrid. Juan José Tamayo, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por su invitación en este momento tan importante de tránsito de un pontificado a otro. Juan José, empecemos por la obra de Jorge Bergoglio en la Argentina antes de llegar al papado. ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Qué importante fue eso en su vida? Lo más importante, sin duda ninguna, fue su participación en la Asamblea Episcopal de América Latina el año 2007, en la que tanto influyó él en la dirección que luego va a continuar a lo largo de su pontificado en estos 12 últimos años. Pero sobre todo, esa vida sencilla, austera, ese ser un ciudadano y un cristiano más de Argentina, que estuvo muy vinculado con la liberación y con los colectivos más marginados, con las personas más vulnerables y con aquellos barrios y zonas de las villas miseria. Esa yo creo que es la clave fundamental que va a explicar su pontificado posterior. ¿Y cómo ayúdanos a entender cómo frente a esa actitud llega entonces el Vaticano, donde hasta prácticamente el pontífice anterior, estamos hablando de Ratzinger, alemán, para muchos conservador, había una vida ostentosa? ¿Tú te acuerdas que lo que le llamaban hoy el papamóvil era un automóvil Mercedes-Benz a gran lujo? ¿Qué pasó dentro de la iglesia que el perfil de Jorge Bergoglio fue apetecido? Yo creo que es un cambio de paradigma que está originado precisamente por la procedencia geográfica, social y cultural del Papa Bergoglio, del Papa Francisco. El cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, era de procedencia alemana, era un teólogo sistemático dentro de una teología pues no demasiado avanzada, aun cuando fue el asesor teológico en el Concilio Vaticano II, pero el cambio yo creo que se debe en buena medida de la procedencia geográfica de América Latina, de su pertenencia a la Compañía de Jesús, y eso va a facilitar sobremanera el cambio de actitud y el cambio del pontificado en tres direcciones. La primera, la vinculación con la teología de la liberación. No es verdad, como se ha dicho, que durante su pontificado desarrolló y puso en práctica la teología del pueblo de Argentina. Yo creo que trascendió muchísimo más esa teología y se ubicó en una teología de la liberación que desarrolló en diferentes campos, en la vinculación con las comunidades indígenas, en la opción por los sectores más marginados y empobrecidos, y en tercer lugar, esa identificación que el Papa tenía con aquellos pueblos, con aquellas comunidades, con aquellos colectivos que se sentían marginados y excluidos. Fíjese que él, en la primera encíclica, La alegría del Evangelio, habló de la población sobrante, de esa incapacidad del neoliberalismo para llorar por las víctimas, por las personas que morían en las zonas de inmigración, y sobre todo la gran crítica que va a hacer el Papa al neoliberalismo, del que va a decir que es injusto en su raíz. Esos cambios no se producen de la noche a la mañana, sino que están ya preparados anteriormente por ese compromiso social
que el Papa ha tenido y por esa actitud de incompatibilidad entre servir a Dios y servir al dinero, que luego él va a traducir en la práctica en una ejemplaridad de vida extraordinaria, viviendo con humildad, con sencillez y con austeridad y sin ningún tipo de boato ni de apariencia de autoridad o de superioridad. Y también el tema de lo que es la Madre Tierra. Allí también hasta una encíclica hizo. Eso es quizás uno de los momentos más importantes, más brillantes de su pontificado. El año 2015, sin previo aviso, además, porque no estábamos informados, publica la encíclica Laudato Si, con el subtítulo sobre el cuidado de la casa común. Es el primer papa en la historia del cristianismo que va a dedicar una encíclica a la ecología. Y en esa encíclica, ¿qué va a decir? Pues lo primero es que los seres humanos no solo formamos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza. En segundo lugar, que la naturaleza es nuestro hogar, que es la casa común que tenemos que cuidar. Y en tercer lugar, la actitud que hay que adoptar frente a la naturaleza, que es la ética del cuidado, la ética de la hermandad y de la sororidad con la naturaleza. La base de esa encíclica va a ser la figura de Francisco de Asís y precisamente el título de la encíclica, Laudato Si, está tomado de una idea o de una expresión del propio San Francisco de Asís. Con esa encíclica, el Papa Francisco se va a incorporar a toda esa corriente ecológica que trabaja por evitar que el destrozo y la depredación que hacemos de la naturaleza convierta nuestro mundo en una especie de vertedero. Y ahí hace una crítica que yo creo que es muy sólida de la antropología moderna, que pone al ser humano al servicio de la técnica y de la interpretación que se ha dado del texto del Génesis, creced y multiplicaos y dominad la tierra. Es todo lo contrario, estar al servicio de la tierra y practicar con ella la ética del cuidado. Hay observadores que en materia, digamos, de marketing de la Iglesia Católica describen que en realidad uno de los motivos por el cual fue elegido Jorge Bergoglio es porque América Latina es la región del mundo o una de las regiones del mundo con más católicos y al mismo tiempo tenían un problema o tienen un problema serio que no se están llegando a la iglesia nuevos fieles para transformarse en sacerdotes y la llegada de Jorge Bergoglio podría ser una inspiración en esa región. ¿Qué piensa usted? Sí, el problema de Jorge Bergoglio cuando llega al pontificado al Vaticano es que va, a mi modo de ver, a revertir esa situación de crisis por la que estaba pasando el cristianismo en América Latina. La teología de la liberación pues no tenía el protagonismo que tuvo en décadas anteriores. El cristianismo liberador en las bases, en los sectores populares, había perdido peso y había perdido fuerza, en cierta medida también porque los papas anteriores habían condenado esa corriente y ese movimiento liberador del cristianismo. Y entonces cuando llega Bergoglio al Vaticano, se da cuenta de este fenómeno y va a decir, mis objetivos fundamentales son dos. Uno, el vivir, practicar y desarrollar la iglesia pobre y de los pobres. Y el segundo objetivo va a ser insertarse él mismo dentro de esa iglesia y, sobre todo,
no condenar la teología de la liberación. Y no solamente no la condena, sino que en sus documentos, en sus predicaciones, en sus encíclicas, va a seguir la metodología de la teología de la liberación. El primer paso es análisis de la realidad. Es posible el papa de la historia con más conocimiento, con más análisis riguroso de la realidad en sus aspectos pues, más negativos, en sus sombras y oscuridades, y está acompañado, interpreto, por científicos sociales, por politólogos, por analistas ecológicos, etcétera, etcétera. El segundo momento va a ser la crítica ética o en la valoración moral de esta situación. Y él lo va a definir con una sola palabra. El mundo en el que vivimos es injusto y hay que denunciar la pobreza estructural y la marginación que viven las mayorías populares. Y la tercera propuesta de la teología de la liberación es la praxis, es decir, hay que cambiar de actitud y hay que buscar la transformación estructural de esa realidad que oprime y mata, y sobre todo su gran crítica a la economía actual, que dice es una economía de exclusión que mata. Juan José, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan José Tamayo directamente desde Madrid. Juan José, teólogo, sobre la obra y el legado del Papa Francisco. Ya regresamos. Continuamos hablando con Juan José Tamayo, teólogo directamente desde Madrid, sobre la obra y el legado del Papa Francisco. En vida, el presidente actual de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, lo ha calificado de este imbécil que está en Roma, este comunista, este señor que pregona el maligno, sus palabras textuales. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, mi versión es que durante 12 años la extrema derecha política, el neoliberalismo económico y estas organizaciones sociales de carácter fundamentalista e integrista dentro del cristianismo han encontrado en el Papa Francisco un muro de contención. Es posiblemente en este momento, o ha sido durante estos años, la figura que más capacidad ha tenido para denunciar, para criticar, para cuestionar los planteamientos de estas organizaciones integristas y reaccionarias. De forma que él ha sido capaz, con ese liderazgo internacional que yo creo que ha tenido, con ese liderazgo internacional que ha desarrollado y ha practicado en todos los ámbitos y en todos los contextos, ha venido a decirles a Milei, a Trump y a tantos líderes de la extrema derecha, y lo mismo líderes cristianos integristas, ha venido a decirles: mire, ustedes que dicen defender los valores cristianos, lo que están haciendo es destruirlos. ¿Por qué? Porque han cambiado el amor por el odio en esa internacional que han organizado todos estos colectivos, porque han mutado el perdón por la venganza, porque han dado el cambio, han dado el paso de la amistad social y política a la dialéctica amigo-enemigo. Y es la figura política y religiosa internacional que con más fuerza ha denunciado
todos estos abusos y todos estos excesos. No me extraña que le hayan insultado y le hayan dado estos calificativos o estas descalificaciones tanto Milei como otros muchos líderes políticos integristas. ¿Tú has podido saber si dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia, de la máxima autoridad de la Iglesia, él enfrentaba resistencia o él estaba siendo atacado por ser, digamos, tan laxista? Bueno, efectivamente, los adversarios más feroces del Papa Francisco los tenía dentro de la propia Iglesia Católica y más aún en la propia Curia Vaticana. Un sector muy importante del episcopado mundial se resistía a aceptar las reformas y los cambios que él estaba llevando a cabo. Incluso dentro de la moderación con la que ha trabajado dentro de la Iglesia para no escandalizar y para no generar un conflicto o un cisma interno, ¿no? Bueno, pues esos pequeños cambios, como por ejemplo que, que los divorciados vueltos a casar pudieran participar en la Eucaristía, que se pudieran hacer ceremonias religiosas de los matrimonios homosexuales y otras situaciones o otros cambios totalmente menores, porque a mí me parece que eso no es para nada revolucionario, pues eso es lo que les ha incordiado a los sectores más integristas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque han convertido estas orientaciones o estas prácticas, las han convertido en dogmas y han considerado por eso que el Papa ha negado los dogmas y que es un hereje en otros muchos casos. Pero a mí me parece que eso no responde a la realidad, porque si algo ha caracterizado el pontificado del Papa Francisco ha sido, desde el punto de vista de las reformas interiores en la Iglesia, de una extraordinaria prudencia que empezó, yo creo que con mucha fuerza, y se quedó corto, y muchos de los teólogos y las teólogas que nos movemos en el ámbito de la teología feminista, de la teología de la liberación, de la teología del diálogo interreligioso, creemos que no ha dado los pasos firmes que tenía que dar en la transformación de las estructuras de la Iglesia. Tú estás en Europa y nadie mejor que tú para ser testigo de el avance de la extrema derecha en Europa, incluso en tu propio país, en España, pero lo vemos también en Italia y en otros países, y también lo vemos también en el continente americano. ¿Tú piensas que la Iglesia, ante esta nueva ola, digamos, ideológica, al considerar quién va a ser el próximo papa, va a tender a seguir esa ola o va a seguir, digamos, lo que ha ya sembrado el Papa Francisco? Yo he definido este clima y este avance de la alianza entre la extrema derecha política, cultural y social y los movimientos cristianos integristas y fundamentalistas, he definido esa alianza como el Cristo neofascismo. Entonces, yo creo que el problema tendría que plantearse en estos términos. Existen tendencias enfrentadas dentro de la Iglesia Católica y en esas tendencias el peligro que hay es que se polarice un sector del lado de los movimientos integristas y reaccionarios a nivel político y religioso y que ese sector sea el que marque la orientación y el debate. Eso para mí es peligrosísimo y eso puede suceder también en el cónclave que va a empezar dentro de 10 o 12 días, ¿no? Esa idea de la polarización que se da en la sociedad bajo el protagonismo y el liderazgo de estos sectores integristas, que entre dentro del propio cónclave y que se vaya desarrollando cada vez con más fuerza.
porque claro, lo mismo que existe en la sociedad y en todo el mundo, la llamada guerra cultural, pues eso mismo yo creo que están provocando esos sectores integristas dentro de la Iglesia Católica para que no haya un nombramiento, una elección del Papa que continúe en la dirección de los cambios que está llevando a cabo el Papa Francisco. Eso es enormemente peligroso. ¿Por qué? Porque si consiguen en el cónclave, si consiguen después de la elección del Papa dirigir o guiar esa guerra cultural y esa polarización, yo creo que llegamos a una situación de destrucción del proyecto liberador del Papa Francisco. ¿Te parece que puede haber algún indicio en cuanto a la geografía de que acá estamos, que su sucesor vendrá del norte global, vendrá de Latinoamérica, vendrá de África, o no tiene nada que ver la región del mundo de donde provendrá? Hombre, yo creo que sí, que puede influir la procedencia geográfica y geopolítica, ¿no? Pero no es algo definitivo. En el caso del Papa Francisco, ciertamente lo fue. Este hombre que venía del fin, este hombre que llegaba con un bagaje previo ya de compromiso social y político y de opción por el Evangelio y desde unas raíces como corresponde con su radicalidad, a mí me parece que sí influyó. ¿Influirá la procedencia geopolítica, geocultural del nuevo Papa en su pontificado? Depende, porque claro, nos podemos encontrar con una sorpresa, ¿no? Si por hipótesis fuera elegido Papa un cardenal de África, pues el hecho de que ese cardenal de África procediera o procede de un sur global empobrecido, donde la globalización lo que ha hecho ha sido depredar todas sus riquezas, pues claro, el problema que se plantea es que aun procediendo de una zona del sur global, pues sin embargo, las tendencias del episcopado africano son enormemente conservadoras y en ese continente es donde el Papa tiene mayores adversarios. Por tanto, yo creo que en este caso no sería tan relevante, sino más bien sería la orientación social, cultural y religiosa la que puede marcar el futuro del próximo pontificado. Por último, entonces, Juan José, si tienes que hacer un vaticinio, si tienes que ser un adivino, ¿quién será el próximo papa? No lo sé, yo no formo parte del comité cardenalicio, ni quiero formar parte, tampoco conozco bien las tendencias y las orientaciones, así que yo prefiero que a esa pregunta, prefiero responderte a esa pregunta con dejémoslo en puntos suspensivos y ya iremos viendo cuál es el futuro una vez que haya sido elegido el Papa. Pero sobre todo para mí lo más importante no es quién vaya a ser elegido, sino la capacidad que tengamos las teólogas y los teólogos de la liberación, los movimientos cristianos de base, los colectivos laicos que trabajan por otro mundo posible, esa capacidad que tengamos nosotras y nosotros de revertir el supuesto conservadurismo y reforzar los grandes avances y no solamente la continuidad con el legado del Papa Francisco, sino también los avances, es decir, que el Papa Francisco no ha podido llevar a cabo o no tenía esa capacidad para llevar a cabo las grandes reformas y creo que la continuidad debe ir acompañada por el compromiso de avanzar y de ir más allá de lo que ha ido el Papa Francisco. Juan José Tamayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su generosidad y por su confianza
y por su interés en mis opiniones. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde nos encontremos y quienes nos escuchan.